evaluando sistemáticamente otros puntos hasta llegar a la mejor opción, a la solución óptima. Los pasos que vamos a seguir para el método simplex. El primero es la formulación de un problema. Lo mismo que hemos venido haciendo con el método gráfico, solo que ahora, en vez de utilizar X y Y, vamos a utilizar estas variables. La X con un subíndice. Esa es la diferencia en el paso 1 con respecto a el método gráfico. Entonces, vamos a hacer un ejercicio. Dice que una empresa produce dos productos A y B, el cual genera 3.75 y 2.25 respectivamente. Esa es la utilidad. Necesita de 3 máquinas, C, D y E, y me da las horas que necesita cada máquina de cada producto. Me dice también que la máquina C se puede usar durante 3.600 horas, la D 4.800 y la E 8.400. ¿Cuántos productos de cada tipo debe fabricar para maximizar la utilidad? Entonces, creo que ya lo habíamos hecho, o era de tarea, pero del gráfico. Entonces lo vamos a hacer por el simplex. Las variables de decisión sería el producto A y el producto B. Ya no vamos a poner X y Y, sino que vamos a utilizar la X con los subíndices. La función objetivo sería maximizar, en este caso, la utilidad. La utilidad del A es 3.75 y la utilidad del B es 2.25. Mis restricciones serían la máquina C, la máquina D y la máquina E. Entonces vamos a formular la máquina C. La máquina C puede usarse durante 4 horas en el producto A y del producto B son 2 de la máquina C. Y la máquina C puede usarse durante 3.600 horas. Una hora igual a 3.600. Ahora vamos con la restricción de la máquina D. La máquina D puede usarse 6 horas del producto A y 2 horas del producto B. Y se puede usar durante 4.800 horas. Ahora la máquina E, tenemos 4 horas de la máquina E y 6 horas de la máquina E para el producto B. Y se puede usar durante 8.400 horas.
Ese sería entonces el planteamiento, no olvidar la no negatividad. Esto prácticamente es lo del segundo parcial. La diferencia es que estamos usando la X con un subíndice. Ahora, vamos al paso 2. Paso 2 dice que vamos a configurar la tabla inicial. Y en la tabla inicial van a ir columnas y van a ir renglones. En las columnas vamos a tener variables de decisión y vamos a tener unas variables que se llaman variables de holgura. La holgura representa una cantidad no utilizada o la diferencia entre lo que es usado y el límite de lo que puede usarse. Por cada restricción se suma una variable de holgura. La variable de holgura la vamos a representar con una S y con un subíndice. Y por cada restricción menor o igual, nosotros vamos a sumar una variable de holgura. Entonces, volviendo al ejercicio, tengo una restricción menor o igual, la primera, entonces sería 4x1 más 2x2 más S1. Vamos a sumar la primera variable de holgura, igual a 3600. La segunda restricción sería 6x1 más 2x2 más, tenemos otra restricción menor o igual, vamos a sumar otra variable de holgura. Entonces esta sería la segunda, S2 igual a 4800. Vamos con la tercera, 4x1 más 6x2 más, sumamos otra variable de holgura, sería S3 igual a 8400. Entonces, para cada restricción, menor o igual, vamos a ir sumando una variable de holgura. Es decir, que si yo tengo 5 restricciones, vamos a sumar hasta ese 5, ¿verdad? Vamos a ir sumando una variable de holgura por cada restricción. Ahora, la función objetivo, lo que vamos a hacer en la función objetivo es pasar todo al lado izquierdo y vamos a igualar a 0. Entonces, el 3.75 x1 pasa al negativo, el 2.25 x2 pasa al negativo, tengo la z, ahí queda en el lado izquierdo, igual a 0. ¿Preguntas hasta acá? ¿Estamos bien? Ok. Ahora configuramos la tabla inicial. Díganme. Ok. Configuramos la tabla inicial. Entonces, primero, las primeras columnas van a ser las variables de decisión. ¿Cuántas variables de decisión tengo? 2. Entonces voy a poner la primera columna x1, la segunda x2. Luego tenemos las variables de holgura. Las siguientes columnas son las variables de holgura, que en este caso encontramos 3 variables de holgura.
S1, S2, S3. Luego de las variables de holgura, siempre vamos a poner la Z, que es lo que nosotros estamos intentando maximizar. Vamos a poner una línea y vamos a dejar una última columna que va a ser la columna B, que es la columna de los resultados. Entonces, cada matriz, cada tabla, puede variar, ¿verdad? En cuanto a su tamaño, dependiendo del número de variables de decisión y de variables de holgura, de restricciones. Ahora, en los renglones siempre van las variables de holgura. S1, S2, S3. Y el último siempre va a ser Z. Ahora, vamos a introducir los datos de del ejercicio. Entonces, en el primer renglón va S1. S1 serían los datos de la primera restricción. Tenemos 4 para X1, 2 para X2, 1 para S1. Se fijan que en esa no está S2, S3 ni Z. Entonces lo vamos a poner con ceros igual a 3600. La segunda, S2 sería la segunda restricción. Tenemos 6 para X1, 2 para X2, S1 no está, se lo ponemos con 0, S2 sí está, el coeficiente es 1, S3 y Z no están, igual a 4800. Tercera restricción. Tenemos 4, 6, no está S1, no está S2, S3 es 1, Z no está, 8400. Y el último renglón es la función objetivo. Sería menos 3.75 menos 2.25. Está S1, S2 y S3. Lo pongo como ceros. Z es 1 igual a 0. Y ahí tenemos entonces la tabla inicial. ¿Preguntas hasta acá? Preguntas. Ahora ese sería entonces el paso número 2. Vamos al paso
Número 3. Si todos los indicadores en el último renglón son no negativos, entonces el problema tendrá una solución óptima. Si existen indicadores negativos, localice la columna en la que aparezca el indicador más negativo, columna pivote o columna entrante. Esta columna proporciona la variable que entra. Si más de una columna tiene el indicador más negativo, la elección se hace de manera arbitraria. Entonces, en la tabla inicial, siempre al inicio van a salir valores negativos. Los indicadores son los del último renglón. Entonces, para tener una solución óptima, ese último renglón tiene que quedar positivos o ceros. Como al principio no están positivos, tengo dos valores negativos. Vamos a seleccionar el valor que esté el más negativo, o sea, el que esté más alejado de 0 en una recta numérica. ¿Quién está más alejado de 0? ¿Quién está más alejado de 0? Negativo 3.75. Correcto. Entonces, esa va a ser la columna pivote. Vamos a encerrar esa columna. Y esa sería la columna pivote. Ahora, ¿qué pasaría si yo tengo menos 3.75 en la primera columna? Y también tengo menos 3.75 en la segunda. Entonces, la elección usted la hace al azar, ¿verdad? Tal vez un camino sea más corto que el otro, pero para saber es bien difícil. Entonces, si tienen el mismo valor, usted selecciona cualquiera de las dos. Ahora, esta variable, que es donde está la columna, se dice que es la variable que va a entrar. ¿Preguntas hasta acá? Ok. Vamos con el paso número 4. Divida cada entrada positiva de la columna B entre cada valor correspondiente a la columna pivote. Seleccione el renglón que corresponde al cociente más pequeño. Este renglón determina la variable que sale. Renglón pivote. Entonces, lo que yo voy a hacer es dividir cada entrada de B entre la respectiva entrada de la columna que nosotros seleccionamos. Esas divisiones nunca se hace para el último renglón, porque el último renglón sabemos que es 0. Entonces vamos a dividir cada valor de B entre la de la columna. 3600 entre 4. ¿Cuánto da? 900. 900. 4800 entre 6. ¿Cuánto da? 800. 800. Y 8400 entre 4. ¿Cuánto da? 2100. 2100. Entonces, de esos resultados, vamos a seleccionar el menor. ¿Cuál es el menor? 800. 800. Vamos a seleccionar esa columna y a esa columna se le llama
renglón. Vamos a seleccionar el renglón y a ese renglón se le llama renglón pivote. La variable que está en ese renglón es S2. Ese S2 es la variable que va a salir. Entonces la van a tachar, porque ya en las siguientes tablas ya no va a estar esa variable, sino que vamos a tener que hacer un cambio de variable. Preguntas hasta acá. Preguntas. Igual si acá me queda 800 y 800 y los dos son los menores, se hace la elección al azar. ¿Qué no se puede tomar? Números negativos. Si me llegara a quedar un resultado negativo, no se toma en cuenta. Si me queda una división entre cero, tampoco se toma en cuenta. Entonces, esos se descartarían si llegaran a salir. Tal vez más adelante encontramos algún ejercicio así. Y se continúa con los renglones que queden positivos. Ok, ese entonces es el paso 4. Paso 5, encerrar en un círculo el elemento pivote, que es la intersección del renglón pivote con la columna pivote. Entonces, ¿dónde se intersecta el renglón y la columna? Se intersectan en 6. Entonces, ese 6 se dice que es el elemento pivote. Ahora, todo esto que estoy escribiendo ahí, no es necesario que lo escriban ya después cuando hagan ejercicio. Ahorita porque les estoy explicando, ¿verdad? Tal vez esto, sí, para que no se confunda, que entra y que sale. Pero esto de elemento pivote, columna pivote, renglón pivote, no es necesario. Vamos al siguiente paso. Paso 6. ¿Preguntando algo o fue que se le activó creo que se le activó el micrófono? ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? Ok. Paso número 6. Utilice operaciones elementales sobre renglones para transformar la tabla en una tabla equivalente, que tenga un 1 en la entrada pivote y 0 en las demás entradas de la columna. Entonces, acá nosotros vamos a utilizar operaciones elementales sobre renglones. Pero, ojo, en el simplex no podemos intercambiar renglones, porque los renglones representan restricciones y no podemos cambiarlas, ¿verdad? Entonces, acá solo vamos a utilizar las dos operaciones, convertir 1 y convertir ceros. Entonces, el elemento es 6. ¿Qué necesito? ¿Dónde está ese 6? Un 1. ¿Qué operación hago? ¿Qué operación hacemos? Quiero convertir el 6 a 1. Multiplicar un sexto. 1 sobre 6 por 6. Por el renglón 2. Y aquí deben de tener mucho cuidado porque estas matrices son grandes. Bueno, esta no se mira tan grande porque solo son 2 variables, pero a veces vamos a tener ejercicios de 3 variables o que tengan más restricciones. Entonces, debemos de tener mucho cuidado cuando copiemos los renglones que no están sufriendo cambio.
A veces ponemos un valor o un signo malo. Y eso nos hace perder todo el ejercicio. Entonces, copiamos el primero, tercero y cuarto. Multiplicamos un sexto. Un sexto por 6, 1. Márquenlo, porque saben que ese es el elemento pivote. Y a veces hay otros unos que después nos pueden confundir. Entonces, mejor márquenlo para que sepan. Un sexto por 2, un tercio. Un sexto por 0, 0. Un sexto por 1, un sexto. Un sexto por 0, 0. Un sexto por 0, 0. Y un sexto por 4.800, 800. Tengo el 1. Ahora lo que voy a hacer es convertir los demás elementos de la columna en ceros. Entonces, para el 4, ¿cuál sería la operación? Negativo 4 por R2 más R1. Ajá. Para el 4 de abajo. Menos 4R2 más R3. Y para menos 3.75, 3.75 R2 más R4. Vayan sacando esos valores.
A ver cómo va quedando. Menos 4 por 1 más 4. 0. Menos 4 por 1/3 más 2. 2/3. Por 0 más 1, 1. Por 1/6 más 0, 2/3. negativo. Negativo 2/3. Por 0 más 0, 0. Por 0 más 0, 0. Y por 800 más 3600. ¿Cuánto da? 400. Así quedaría entonces el primer renglón. Vamos con el tercero. Menos 4 por 1 más 4, 0. Menos 4 por 1, perdón, por 1/3 más 6. 14/3. Por 0 más 0, 0. Por 1/6 más 0. Por 0 más 1, 1. Por 0 más 0, 0. Y por 800 más 8400. 5200. Así queda el tercer renglón. Vamos al cuarto renglón. 3.75 por 1 menos 3.75, 0. Por 1/3 menos 2.75. Menos 3/2 o menos 1.5. Tratemos de trabajar siempre con o sea, aquí, porque así me lo dio el ejercicio, ¿verdad? Pero ya más adelante trabajemos con fracciones, porque si llega el momento que quede una fracción que tengan que redondear, la respuesta empieza a variar. Por 0 más 0, 0. Por 1/6 más 0. 5/8. 5/8. Por 0 más 0, 0. Por 0 más 1, 1. Y por 800 más 0, 3000. 3000. Entonces ya tenemos una nueva tabla equivalente, que es cuando ya convertimos el elemento pivote en 1 y los elementos de la columna en ceros. Ahora, aquí arriba siempre va a quedar de la misma manera que la tabla inicial. O sea, eso nunca va a cambiar. Lo que va a cambiar es lo del lado izquierdo. Entonces vamos al siguiente paso, que me dice, paso número 7, en el lado izquierdo de la tabla, la variable que entra reemplaza a la que sale. Entonces, vamos a la primera tabla. Yo sé que la que sale es S2, ¿verdad? Por eso la tachamos. En su lugar va a entrar la de la columna.
En este caso la de la columna pivote es X1. Entonces, en el primer renglón permanece S1. En el segundo ya no va a estar S2, que es la que sale, y la que entra es X1. Y si seguimos los demás, S3, ahí se queda, y Z, que nunca puede cambiar. Entonces lo que hacemos es el cambio de variable. Quitar la que tachamos y poner la de la columna pivote. ¿Preguntas hasta acá? ¿Estamos bien? Ok. Vamos al paso número 8. Si los indicadores de la nueva tabla son todos no negativos, tendrá una solución óptima. Si al menos uno de los indicadores es negativo, repite el proceso con el paso número 3. Entonces, yo ya tengo una tabla equivalente. Veo que en el último renglón todavía tengo un indicador negativo. Entonces quiere decir que no tengo Liz, solución óptima. Dígame. en ese negativo 3 sobre 2, a mí en la multiplicación me da negativo 1. Ok, es 3.75 por 1/3 menos 2.75. Espera. 3.75 por 1/3 menos 2.75. Sí, da menos 3 medios. Menos 1.5, menos 3 medios. Negativo 2.25. Si es así, sí da negativo 1. Es que 2.25. 2.75 o 2.25 es. Ah, ok. Pero entonces fue que copié más. 2.25. Sí, es que tengo acá 75. 2.25. Entonces, corrijan ahí. 2.25. Queda menos 1. Ahí sí. ¿Están todos de acuerdo? Sí, que había puesto 2.25. 2.75 había puesto. Ven, un errorcito así. Error de dedo, ¿verdad? Puede bajarles un montón de puntos. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Yo por hacerlo a la carrera, puse 75 y era 25. ¿Estamos todos bien hasta ahí? ¿Estamos todos bien? Ok. Entonces, les decía que el último renglón es de los indicadores y todavía sigue saliendo un indicador negativo. Entonces, hay que volver a hacer todo, ¿verdad? Vamos a seleccionar la columna, que en este caso sería el único indicador negativo, y tenemos que hacer la división. 400 entre 2/3, 800 entre 1/3 y 5200 entre 14/3. Veamos los resultados. ¿Cuánto queda el primero? Está 600. 600. El segundo, 800 entre 1/3. 2.400. 2400. Y el último, 5200 entre 14/3.
tercios. Qué raro este resultado. 14 tercios está bien. Sí, está bien. Ok, ¿cuánto da entonces este último resultado? A mí me dio 7800 sobre 7. Ajá, ahí lo necesitamos en decimales. Porque tenemos que ver cuál es el menor. ¿Cuánto queda en decimales? Entonces, 1114.28. Sí. ¿Cuál es el menor? 600. 600, entonces sería el renglón. ¿Qué quiere decir? Que X1 es la que va a entrar y S1 es la que va a salir. Un elemento pivote es 2 tercios. Entonces, de tarea, van a convertir esos 2 tercios en 1 y van a convertir los elementos de la columna en 0. ¿Preguntas? Terminan entonces y continuamos mañana. Es un buen día.